Un hombre tenía problemas familiares. Su sueño era ir por el mundo para hacer mucho dinero. Debido a sus constantes viajes, se había alejado emocionalmente de su esposa y de sus hijos. Entonces, cuando regresaba a su hogar luego de semanas, se sentía extraño en medio de su familia. No había dejado de querer a sus hijos, pero al quedar a solas con su esposa la miraba con frialdad y desafecto. Así que comenzó a pensar en la posibilidad del divorcio. Pasó el tiempo y no veía que sus sentimientos cambiaran. Entonces decidió caminar por el parque. Comenzó a hacerlo y miró un pequeño lago donde siempre se tomaba fotografías con su familia. Esto lo llenó de nostalgia, y en un momento vio a muchos niños caminar hacia el lago con su maestra para ver más de cerca los patitos que jugaban en el agua. De momento uno de los niños se acercó a él y le preguntó si sabía cuál de los dos patos grandes era la mamá y cuál era el papá. Él, un poco sorprendido por la pregunta, le respondió que suponía que el papá era el pato que se veía más grande y más fuerte. Pero el niñito le dijo que había aprendido una mejor manera de saber quién era el papá, porque siempre el papá estaba cerquita de la familia y no se apartaba de ellos, ya que sabía que su deber era cuidar de todos. Los niños y la maestra volvieron a la escuela, pero él permaneció un momento más en aquel lugar mirando a los patos, impresionado con lo que el niñito le había dicho. De repente, robó su atención dos personas que estaban jugando al ajedrez. Se trataba de dos amigos que estaban casi terminando el juego, cuando de pronto uno de ellos, en vez de permanecer sentado enfrente del tablero, donde regularmente se sientan los contrincantes, tomó su silla y se acomodó exactamente al lado del compañero que tenía enfrente. El amigo no se mostró sorprendido por la situación, parecía ya conocerla. Pero este hombre que observaba sorprendido le preguntó por qué lo hacía. A lo que este hombre le respondió: cuando uno se encuentra frente a una decisión importante, no alcanza a mirar las cosas desde una sola perspectiva. Para ver la jugada en forma más completa, uno debe sentarse en el lugar del otro. Y así fue como finalmente terminó ganando su partido. El hombre se quedó con esta reflexión en mente y ya cuando se levantaba para regresar, vio un hombre desarreglado y solitario que jugaba solo un partido de ajedrez. Primero movía las piezas de color blanco y luego giraba el tablero y entonces movía las piezas de color negro. Con curiosidad el señor le preguntó si sentía placer al jugar, sabiendo que al final del juego, cuando ganaba, también perdía. Él, sintiéndose interrumpido, levantó su cabeza del tablero y sin dirigirle la mirada le dijo: jugar solo me ha enseñado mucho de cómo es la vida. Uno mismo es su peor enemigo. Así que he aprendido a contentarme superándome a mí mismo. Este señor siguió caminando con las palabras del hombre solitario sonando como con eco en su mente, cuando de repente sus ojos se encontraron con una anciana muy humilde sentada en una de las tantas bancas del parque. Sus zapatos estaban gastados y su ropa se veía remendada en varios lugares. Ella tenía un pedazo de pan viejo que desgranaba con sus dos manos del que estaba dando de comer a las palomas. Entonces, al sentir su atención ocupada por su postura calma y su semblante tan apacible, se sentó a su lado y luego de mirar lo que hacía por un par de minutos, abrió la conversación al hacerle esta pregunta: ¿no desearía usted sacar la lotería y disfrutar riquezas la última etapa de su vida? Entonces, para su sorpresa, con una sonrisa generosa, la anciana le respondió: no, cuando uno es feliz, esas cosas no sirven de mucho. Aquel día entonces, aquel hombre regresó a su casa con 4 lecciones que le había dado la vida en tan solo una caminata por el parque. Primero, aprendió que el amor es responsabilidad. Quien dice amar trata de apartarse lo menos posible de quienes quiere. Segundo, aprendió que tomar una decisión importante es mirar el tablero también desde el lugar del otro. Tercero, aprendió que uno suele ser su peor enemigo. Por eso debe tener mucho cuidado con usted mismo. Y finalmente, entendió en la caminata por el parque que cuando uno aprende a ser feliz con lo que tiene, el dinero entonces ya no hace una gran diferencia. Fuerzasparavivir.com